Sí, estamos aquí hablando con los alcaldes en suspenso, que tenemos acá en competencia, en candidatura. Estamos aquí con el alcalde, el ex alcalde, el alcalde, bueno, porque sigue siendo alcalde, pero ha dejado su cargo para suspendido. La S significa suspendido. Sí. Ya, bueno, le vamos a llamar los suspendidos. El alcalde suspendido de Independencia, Gonzalo Durán, y el alcalde... Hola, buenos días. Sí, ¿cómo está, Gonzalo? De La Granja, el alcalde Felipe del Pin. Bueno, la situación se ve a priori, como tenemos un dron sobrevolando, tenemos varios móviles, que la gente ha sido muy respetuosa, la gente que está saliendo toda con sus permisos o impresos o en su celular con sus contratos de trabajo. Es decir, ha sido una mañana, lo que hemos visto, a excepción del pastor, lo que hemos visto, todo lo demás ha sido realmente impecable por parte de la ciudadanía. Y vimos recién un dron sobrevolando Santiago, se veía vacío, Gonzalo. Es una buena noticia, me imagino, sobre todo para ustedes que están hace bastante tiempo. Ya estaba yo mirando las comunas en cuarentena del 25 de marzo del 2020, estaba en Independencia. Efectivamente, buenos días, Julio César, Montserrat. Buenos días. Primero yo creo que efectivamente la gente ha tomado harta conciencia de que estamos nuevamente en una situación bien crítica, y en ese sentido mi impresión es que lo está tomando con mucha responsabilidad. Lo segundo es que teniendo responsabilidad la gente, me parece que falta mayor responsabilidad del gobierno, en particular respecto de el sentido de oportunidad con el cual concurre algún tipo de ayuda social y económica, especialmente a las familias más vulnerables y de clase media. Justamente con Felipe propusimos hace una semana atrás que, previendo que venía una cuarentena, era urgente para que la gente no salga de sus casas, que se estableciera un IFE sin letra chica, a lo menos que cubra al 90% de la población, para que incluyan los sectores de clase media, y eso hasta ahora sigue siendo bien engorroso y con hartas restricciones. Y lo tercero, que lo hemos dicho todo el tiempo los alcaldes, es que tenemos hoy día en la región metropolitana, creo, el 85% de la región con cuarentena total, y nos parece un poco absurdo que no se haya decretado para toda la región, teniendo presente la movilidad que hay al interior de la región, la interdependencia, y en ese sentido quizás debiéramos haber pegado un pequeño apretón más y haber establecido cuarentena para toda la región. Usted, alcalde S, Felipe del Pin, tiene la misma... Es que, ¿sabe lo que me llama la atención? Claro, que esto del IFE y todo fueron anuncios, pero la cuarentena es hoy día. El tercer retiro se va a revisar de nuevo el miércoles en la Cámara, en el Congreso, y la cuarentena es hoy día. Entonces parece ser que todo, y uno dice de verdad, y tratando de no llevarlo a la crítica política, porque el fondo finalmente que no, pero de verdad, ¿cómo está haciendo la gente hoy día para parar la olla hoy día que está en cuarentena? Bueno, hay harta preocupación. Nosotros hemos estado recorriendo la comuna, conversando con los vecinos, porque estamos suspendidos, ¿no es cierto?, y en campaña también. Ajá. Aprovechando de recorrer la comuna en todos los rincones, y la verdad que hay mucha preocupación de los vecinos. Primero, el virus está en expansión. La Granja tiene un número muy alto de contagios, al igual que la región metropolitana, ¿no? Y sanitariamente la gente tiene temor, a pesar de estar vacunados, pero igual hay preocupación. Y lo otro, que si la pandemia o la cuarentena se extiende muchos días, ¿ya?, esto vamos a tener los mismos problemas sociales que el año 2020. Yo estaba revisando, tratando de entender cómo se van a hacer las ayudas sociales, y parece que la hace alguien con un diagrama de flujo, ¿no? Si usted está en 14 días de cuarentena, le toca esto, pero si no está, entonces está en un día o está en 2 días, le va a tocar esto, pero hay que contarlo 5 semanas hacia atrás. O sea, es una situación, algo que nosotros le hemos planteado siempre al gobierno, lo hicimos con Gonzalo, y también estaba Claudia Pizarro, ¿no?, y Nivaldo Mesa. Llegamos, ¿no es cierto?, con Corina, una carta al Ministerio de Hacienda pidiéndole que este IFE fuera universal, que no tuviéramos tanta letra chica, que a ti te corresponde. ¿Sabe por qué, Montserrat?
porque al final cuando uno le pregunta a la gente le dice, es que yo no he recibido ninguna ayuda social, estoy con la pensión, o tengo mi sueldo, que son 300, o no estoy trabajando, estamos parados y no hemos recibido, y es mucha gente la que eso le comenta a uno, por lo tanto el gobierno tiene que ser mucho más ágil, actuar con mayor rapidez, mayor celeridad, de tal forma de que la ayuda sea universal y sin tanta letra chica, porque se necesita ahora. La situación hoy día es compleja, y si la cuarentena en la granja se extiende 20 días, un mes más, va a ser mucho más difícil, como ya lo vivimos en el 2020, donde los municipios tuvimos que ir con una serie de ayudas sociales de costo municipal, como vales de gas, cajas de alimentos, muchas ayudas sociales que tuvimos que enviar a nuestros vecinos, porque la verdad que la estaban pasando muy, muy mal. Bueno, hay acá, Felipe, un tema que es muy profundo, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, una mirada, en definitiva, de cómo entregar estos beneficios, ¿no? La hiperfocalización, el tema de tratar de no entregarle al que no lo necesita o al que no lo merece, no sé qué tendrá la autoridad en la cabeza, digamos, pero uno entiende también que dentro de su segmento y dentro de su sector y dentro de su realidad, todos tienen necesidades hoy día. O sea, al que le iba más mal, por supuesto, a las personas más vulnerables, por supuesto, y hay que ir en ayuda de las personas más vulnerables de manera constante, permanente y efectiva, no solamente para una pandemia, ¿no es cierto?, para tratar de entregarle herramientas para que pueda salir de su vulnerabilidad, pero también las capas medias, incluso más altas, también los profesionales, ni hablar de los profesionales jóvenes que no tienen cómo pagar el CAE. O sea, estamos hablando de que cada uno en su sector, en su segmento, en su realidad, hoy día tiene un problema, Felipe. Entonces, ahí es donde uno no entiende esta mirada, esta forma de ver la situación. Mira, Julio César, los sectores más vulnerables de la granja requieren una ayuda muy, muy fuerte por parte del Estado y del municipio. Pero cuando uno va a las villas de nivel medio, ¿no es cierto?, de la granja, que son sectores de trabajadores, técnicos, también profesionales, tú te das cuenta que todos han pasado un momento muy malo. Dejaron de recibir sueldos, se les disminuyó el sueldo, dejaron de trabajar en sus negocios y han necesitado el aporte del Estado. Entonces uno dice, mira, un Estado que tiene recursos, porque el año pasado se dejaron 12.000 millones de dólares, hoy día hay 6.000 millones de dólares más, pero está la posibilidad de ampliar esos aportes. ¿Por qué tenemos que siempre estar focalizando y además de una forma tan enredosa, ¿no? Si uno lo lee y derechamente tiene que hacerse un cursito para poder entender cómo vamos a entregar las ayudas, ¿no? ¿Cómo van a llegarle a los vecinos? Si esto debería ser, no sé, en la cuenta RUT, buscar una forma mucho más rápida, más ágil. No sé, el Estado hoy día tiene que ser ese Estado protector, benefactor con toda la población que lo ha pasado mal, y lo vamos a seguir pasando mal. Por lo menos yo, si soy optimista, hasta la mitad de este año. Yo quiero que a la comuna de La Granja se le protege, se le cuide, porque la gente de mi comuna y de La Pintana, de San Ramón, de la zona sur y también de la zona norte, de las comunas populares, pucha que la pasan mal en la pandemia, la sufrieron sanitariamente y la han sufrido socialmente, incluso que pasando hambre. Gonzalo. Sí, no, iba a comentar, ustedes se recordarán, salió una cifra completamente invisibilizada, más de 3,5 millones de personas que viven del día a día, que viven del mercado informal. Esas personas, para que mañana, para que el lunes no salgan a la calle, requieren una ayuda ahora. Y por eso impacta que después de un año de aprendizaje, el gobierno una vez más no llegue de manera oportuna. Y yo estoy de acuerdo con Montserrat, esto no se trata de una crítica política, se trata de una preocupación por nuestras comunidades. Lo segundo es que si uno ve el registro social de hogares, que es el instrumento que mide nivel de vulnerabilidad y por tanto un instrumento serio de focalización, tú ves que una familia que tiene un ingreso de 500.000 pesos aparece dentro del 70, 80 y hasta 90% de vulnerabilidad. Por tanto, hubiese bastado con que se hubiese dicho
o al 90% de las familias más vulnerables, o que se hubiese dicho a todos quienes tienen registro social de hogares, para efectos de que se le hubiese entregado una ayuda a través de, como dice Felipe, cuenta RUT u otra modalidad directa. Y a pesar de que esto no ha ocurrido, creo que el gobierno todavía tiene la oportunidad de pensar rápidamente una manera de enfrentar esto para que en los próximos días la gente no se empiece a desesperar y empiece a salir a la calle, porque eso va a tener un efecto sanitario muy complejo. Yo lo he preguntado varias veces y todavía yo creo que nadie, ni siquiera en el oficialismo, ni ninguno de los parlamentarios que hemos conversado, ¿por qué esto no ocurre? ¿Por qué esto no ocurre cuando ha sido una petición de todos los sectores que la ayuda sea más universal? Porque no tiene que ver con el bolsillo del presidente, porque es la plata de todos los chilenos. Entonces me imagino que aquí hay otras explicaciones para esta situación. Lo he dicho, puede ser finalmente de alguna manera una cosa ideológica respecto al rol del Estado. Puede ser una previsión respecto a guardar plata, a no soltar finalmente plata y estar guardando para todo lo que queda del año, a no equivocarse dándole plata a gente que no lo necesita, que es uno de los argumentos que más esgrime el gobierno. Es decir, ¿cómo voy a darle un bono de 500 lucas a la persona que efectivamente no ha dejado de ganar si es que se aplica la universalidad? Porque ese es un tema también que hay que abordar. Es probable que si es universal, obviamente que mucha gente que no lo necesita lo va a recibir y no lo va a devolver. Sí, cuando decimos universal estamos diciendo que sea un mecanismo de entrega directo y a un porcentaje significativo de la población sin una tabla compleja de factores para que se entregue. Por ejemplo, uno podría decir 90% más vulnerable, eso es sectores pobres y clase media. Eso es una regla general, muy sencilla. Pero ¿cómo se mide eso si no el registro social de hogares? Aunque sea un mal instrumento. Pero es que lo que pasa hoy día es que la gente, el mediano, el independiente, que es lo que le pasa a mucha gente, no está en el registro social de hogares. O pone sus datos de lo que fue el año pasado y no cae bajo ningún bono, pero resulta que a partir de diciembre está sin pega y estamos a marzo. Entonces, primero, es cómo se hace de verdad un instrumento, porque una cosa es hacerlo y otra cosa de verdad es cómo hacerlo. Sí, una primera cosa es que tú tienes toda la razón, Montserrat. Mucha gente, porque en Chile tenemos una política de focalización bien restrictiva, mucha gente no sacaba el registro social de hogares. Sin embargo, quiero recordar que el año pasado la cantidad de gente que tramitó su registro social de hogares fue impresionante. O sea, gente que se dio cuenta que era un instrumento que iba a necesitar. El dato es 6,6 millones. Es el dato. Efectivamente. De manera que ahí tienes un primer parámetro. Tú podrías decir, todos los chilenos que tienen registro social de hogar. Segundo, efectivamente el Estado de Chile tiene información de las personas vía impuestos internos, etcétera, y por tanto se podría universalizar. Insisto, cuando digo universalizar, obviamente que podemos perfectamente excluir, qué sé yo, al 5%, al 10% de más altos ingresos del país. Pero al resto no una tabla ultra compleja para poder acceder. Y lo segundo es que yo creo que efectivamente esto tiene una dimensión ideológica, porque desde el punto de vista de los recursos del Estado, quiero recordar que en los últimos 2 meses el cobre alcanzó el nivel más alto de los últimos 10 años, superó los $4 la libra. Y por tanto hay un remanente de recursos importante, sin perjuicio de lo que hemos dicho todo el año, la capacidad del Estado de endeudarse en mejores condiciones que las familias y por tanto que podría haber generado un mayor volumen de recursos para este momento tan crítico. Y una cosa, alcalde, lo tercero que creo que ocurre es una cierta disociación de la realidad. Fíjate que dijo el gobierno ahora a propósito de que se suspenden las ferias libres, bueno, que se distribuya vía delivery, en circunstancias que ni el 3% de las ferias libres del país tiene sistema de delivery. Entonces es como pensar políticas disociadas de la realidad que vivimos los alcaldes. Así que el problema que hay, alcalde, el problema que tenemos, y que me sumo también para no hacer leña del clavo, porque el problema que tenemos como país
es que nosotros no provocamos los cambios, no somos capaces de decir, mira, esto va a durar mucho tiempo, organicemos a las ferias en un plan para que tengan delivery de aquí a 8 meses. Pero Exacto. eso en marzo del año pasado. Entonces, Chile se para la autoridad y dice que hagan delivery. Y las cosas no son mágicas. Entonces no tenemos planificación, no tenemos plan, no tenemos proyecto. Porque hay recursos del Estado. Por eso, a eso me refiero cuando tenemos plan, cuando hay proyectos, estas cosas fluyen. El problema es que no hay así. Yo quería hacer hincapié al alcalde Durán porque algo que a mí sí de verdad me preocupa mucho, que tiene que ver con que no solamente la gente que necesita estar en el registro social de hogares y no solamente la gente que necesita ha perdido su trabajo. Y no solamente la gente que necesita lo ha perdido todo. O sea, aquí hay gente que es comisionista y que ha bajado su comisión, no tiene cómo mostrarle al Estado que su sueldo para él, en su cotidianidad, es su sueldo más su comisión. Y ahí está su deuda. Su deuda con la banca, su deuda con la universidad de su hijo, con el colegio de su hijo, su deuda con, no sé, con lo que haya. Da lo mismo, un tema personal, porque él, o esta persona, o esta mujer chilena, o esta profesional joven, hizo su vida, se planificó, se organizó en virtud de esto. Hoy día, por lo que está pasando, ella obtiene quizá la mitad de su renta, pero no la puede hacer, no lo puede comprobar. No estamos hablando de alguien que está pasando hambre, no estamos hablando de alguien que tiene una olla común. Por supuesto que hay quien ayuda con ellos primero y todo lo demás, pero también la gente requiere ayuda. Entonces a mí me da vuelta en la cabeza que cuando se le tiene tanta tirria al universal, ¿es por qué? Porque no se cree que gente así necesita dinero o necesita una ayuda. Si estamos hablando de 500 lucas o de 400 lucas, que al final la gente la tiene que ocupar en 3-4 meses. Porque se demora tanto en llegar la ayuda que... De acuerdo. Así es. Julio César, ahí el país tiene estadísticas. Chile se caracteriza por tener un muy buen sistema estadístico, ¿no? Y están también las AFP, están las cotizaciones que paga cada trabajador mes a mes. Y ahí también se ha demostrado que hay disminución en el pago de lo que son las imposiciones de los trabajadores. Eso también puede ser un elemento que se considere. Ahora, aquí claro hay una mirada siempre ideológica, y no solamente de este ministro de Hacienda ni del anterior, sino que generalmente los ministros de Hacienda cuidan la cartera, son muy tacaños, muy celosos y siempre pensando en la macroeconomía. Siempre pensando en que ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tenemos que mostrar buenas cifras, que no estamos endeudados. Pero hay momentos en que hay que endeudarse, hay momentos en que hay que usar los ahorros para proteger a la familia. Ahí hay algo de ideológico. Y también te lo digo, hay gente que no conoce la realidad del país, de los barrios, de cómo vive la ciudadanía. No lo conoce, no sabe. Es cierto, aquí hay gente que va a tener acceso a los bonos después de hacerse el estudio, después de entender cómo es, va a tener acceso al IFE y a otras ayudas. Pero hay otros que van a quedar al margen, ¿no? Y que la están pasando mal. O sea, que hay mucha gente que está complicada, los pequeños comerciantes que hoy día están cerrando. Yo imagino lo que es el sector Independencia, ¿no es cierto? Todo ese comercio pequeño que está por la avenida Independencia, lo que hay en Macul, lo que hay en Puente Alto, el pequeño comercio en la granja cerró. Y imagínate, esa gente, Felipe, el barrio de las telas. Sí, quería decir una cosa al alcalde. Lo que pasa es que alcalde del PIN, alcalde ese. Lo que pasa, claro, que usted dice, claro, que los ministros de Hacienda, no sé si ocupó esa palabra, pero ha sido un poco de la amarretes, podríamos decir, con la... O sea, pero finalmente, Chile ha podido endeudarse, porque ahora Chile se endeudó en un 36% de su PIB, es decir, una cosa inédita. Es decir, Chile bajó en la calificación internacional, pero se nos prestó plata, y le voy a poner dos ejemplos. Se nos prestó plata porque como somos un país creíble a nivel internacional, nos prestaron plata súper fácil. Y eso fue súper bueno. Se cosechó de alguna manera esa cosa que usted dice que es media como amarrete de los ministros de Hacienda. Y hay una cosa, ¿por qué Chile pudo conseguir tantas vacunas? ¿Por qué Chile pudo comprometer y se le creyó el cheque y no se le creyó a Argentina, por ejemplo? Es decir,
porque de alguna manera esas tacañerías que tienen los ministros de Hacienda en el mundo del día de hoy, del mercado y de los indicadores internacionales, del FMI, del Banco Mundial, sirven para el minuto en que uno tiene que pedir plata o conseguir, básicamente con plata, porque yo creo que el Estado chileno pagó mucho por las vacunas, eso no sabemos todavía cuánto, pero con plata consiguió que Chile hoy día es el país que más tiene vacunas, disponibilidad de vacunas en relación a su población. Además, entonces yo creo que es necesario de alguna manera dar los matices para sentir que no todo lo que se ha hecho y no todo el manejo fiscal ha sido malo, porque también hoy día se está... Otra cosa es cómo se dan los bonos, a quién se dan los bonos, pero tenemos por lo menos la posibilidad de tener esa plata prestada. Alcalde Durán. No, iba a decir que estoy completamente de acuerdo contigo. Chile es un país que ha sido muy serio en materia de política fiscal y yo creo que eso es bueno para el país. El punto es que si es tan bueno el país, el manejo fiscal, y tenemos por tanto credibilidad y buenas condiciones para enfrentar una crisis, al momento de la crisis, que no son las condiciones normales del país, hay que hacer un esfuerzo adicional. Yo puse solo 2 ejemplos: capacidad de endeudamiento y el aumento del precio del cobre a niveles históricos. O sea, hay una cierta holgura. Hoy entregamos esos recursos a las personas que más lo necesitan, y yo comparto nuevamente la idea de universalidad. Y bueno, después, superada esta crisis, volveremos a una política de mayor estrictez fiscal con el propósito de recuperar ese valor en el contexto universal, global, internacional, de una política seria en materia fiscal. Pero hay un problema ideológico de, incluso en el momento de crisis más severa, no hacer un esfuerzo adicional. Y te aseguro que eso lo está viviendo nuestra gente. Felipe mencionaba, nosotros tenemos el barrio Las Telas, el barrio Las Flores, los transportistas escolares que están pagando sus vehículos y que llevan un año sin trabajar. Esa gente no es gente pobre, pero es gente que requiere recursos del Estado. ¿Y qué ha tenido que ocurrir? Que la gente ha usado los recursos de sus ahorros de la AFP. Ahora hay una especie de festival de propuestas de dónde sacamos plata de todos los candidatos presidenciales, en vez de asumir lo que corresponde. El Estado de Chile le retribuye a la gente que con esfuerzo también ha contribuido a las arcas fiscales y que hoy día le devuelva con este IFE universal. Quiero decir, Montserrat, que la verdad que han sido súper eficientes los ministros de Hacienda. A través de los años de democracia, ellos han sido muy buenos, pero el costo ha sido alto también, pues. Fíjate que este año, Montserrat, nosotros estuvimos peleando desde la Asociación Chilena de Municipalidades un aumento para el per cápita. Nos iban a dar 100 pesos para la APS, 100 pesos por persona. Y llegamos a 800 y el ministro de Hacienda no quería, y el ministro anterior tampoco, y el otro tampoco. Y ahí tenemos déficit en viviendas también, pues. Hay familias que esperan 12 años por tener su casa. Es cierto que tenemos ahorro, es cierto que mostramos súper buenas cifras, pero el costo en los barrios, en los sectores populares, créeme que ha sido muy, muy grande. Aquí ahorramos, pero ahorramos, ¿no es cierto?, sacrificando a nuestra gente, a los sectores más complicados. Y esa es la realidad. Y después debemos llegar con más ayuda a los grupos de las capas medias. Los que nunca piden nada, nunca. Pagan su salud, pagan la educación de los hijos, pagan sus casas, pagan los impuestos, pagan los derechos que hay que pagar. Y cuando requieren algo, el Estado les dice, no, porque tenemos que manejar y cuidar la billetera fiscal. Yo creo que los recursos están. Chile es un país que tiene un ingreso per cápita de 24 mil dólares, por lo tanto es un país que está a la altura de, si lo vemos con Europa, Portugal. Distribuyamos, redistribuyamos, pongamos lo mejor, mayor carga tributaria a las mineras, a las grandes empresas, que paguen ellos también. Hoy día el esfuerzo lo hace el Estado, lo hacen los municipios, ¿no?, y lo hacen los vecinos, principalmente los vecinos. Y la grande empresariado está pasando coladito en esta. Ese es otro temazo, perdón, chiquillos, que
que estamos un poco atragantados de preocupaciones. Está bien. Pero mira, es que Felipe dice una cosa bien importante que en el programa de ustedes lo comentó también Germán Codina, y lo escuché. Ayer. El hecho de que parte de las ayudas económicas que se le pretende brindar a las personas y que nosotros compartimos, las anuncia el gobierno, pero con cargo a los recursos municipales. Sí, eso esto es insólito. ¿Sabes que yo he llegado a pensar que esto es como un castigo del gobierno por el hecho de que los alcaldes le hemos representado sus errores, especialmente en materia sanitaria con el ministro Mañalich y en otros varios casos? Porque ¿cómo va a ser posible que el gobierno diga, mire, estamos muy preocupados la gente, entonces le vamos a prorrogar las contribuciones, le vamos a prorrogar los permisos de circulación, le vamos a prorrogar las patentes comerciales? Bueno, pero esos son menos recursos para los municipios, y el 90% de los municipios tenemos recursos apenas para pagar nuestras deudas fijas y atender las necesidades de la población más vulnerable. Entonces, esto al final, los municipios como Las Condes, Vitacura, pueden perfectamente suspender todo esto, no les va a afectar la caja, pero va a significar que el Fondo Común Municipal se va a ver gravemente afectado y nosotros no vamos a tener recursos para cumplir con nuestras obligaciones, incluidas las obligaciones que tenemos con nuestros vecinos. Entonces, de verdad, el gobierno está, perdón que lo diga de esta manera, está perdido, y yo creo que debiera escuchar un poco más y debiera hacer un esfuerzo adicional, especialmente en estos, no sé, 30 días que van a ser de más duros, porque ya con la inmunización de rebaño debiéramos empezar después a salir progresivamente de esta situación. Bueno, Chile tiene el per cápita más alto de Latinoamérica, ¿no? $26.000. Mira, me quedé hasta corto. Entonces, es que esa es la gran mentira. ¿No el problema es que como el 80% de los chilenos pregunta dónde está el 25.000, los 25.000 que le corresponden y no los tiene, porque ese es el promedio, y todos sabemos que el 5%, el 1% más rico de Chile concentra el 30% de la riqueza. Entonces es un ingreso per cápita justamente promedio per cápita, pero el nivel de desigualdad es brutal, y la desigualdad es social y territorial, porque la comuna de La Granja, la comuna de Independencia, nos batimos para apenas pagar deuda, y hay otros municipios que tienen 335.000 millones de pesos de presupuesto anual. Claro. Ahí esperamos que la nueva Constitución equipare la cancha un poco y haga justicia con mayor redistribución, porque me parece todos contentos con que Chile tenga un alto ingreso per cápita, pero redistribuyamos, pues, que nos llegue a todos, no por chorreo, sino que por justicia. Por política pública, por justicia. No solo agregar que tenemos, claro, estamos en el tope de la línea número 1 en ingreso per cápita en Latinoamérica, pero también estamos en el tope de la línea número 1 en este índice Gini de desigualdad. Sí, por eso Chile es un país que se mira con lupa. Un país que se mira con lupa, porque efectivamente es un país que produce riqueza, pero es un país que esta riqueza, bueno, todos sabemos, ha ido repartiéndose de tal manera que los grupos más ricos son cada vez más ricos, y para ser un país tan chico hay mucha concentración de la riqueza. Siempre cuando se abusa, hasta en pandemia los ricos se hacen más ricos. Siempre cuando hay abuso se produce más fácil la riqueza. Siempre cuando se den más laxa la legislación con los que están produciendo la riqueza, esto, porque en el fondo es quien dice que somos serios, digamos. Los que dicen que somos serios, los que hacen todos estos estudios y ponen estos rankings mundiales, ¿no es cierto? Si somos un país serio, un país solvente y todo, les encanta que Chile tenga la plata de los trabajadores en el mercado financiero. Finalmente, generando riqueza, bueno, está lo mismo. Pero es importante cómo nos administramos nosotros, la estructura que tenemos de base, donde ahí los alcaldes son fundamentales, la estructura de base para una sociedad de bienestar. ¿No es cierto? Porque es distinto cuando tú tienes menos, pero cuando estás en una sociedad de bienestar. Cuando tienes tu vivienda, no tienes que pagar nada, cuando tienes tu buena salud, el policlínico en la esquina que te atiende, cuando no te roba el delincuente de la esquina al propio vecino.
cuando hay una sociedad de bienestar, cuando puedes mandar a tu hijo al liceo de ahí mismo todo y es bueno y está bien, cuando hay una sociedad de bienestar, tampoco hay que tener tanto. El problema es que como no tenemos esa sociedad de bienestar y tenemos la tremenda asimetría que tenemos, y como le han dicho a la gente durante 30 años, rásquese solo, rásquese con sus propias uñas, y hoy día le dicen, oye, parece que el mundo no es así, hay que ser solidario y vivimos en comunidad, como hay pandemia. La gente ya está acostumbrada y la gente ya tiene una forma de vivir. Y hoy día tiene que tratar de mirar la vida de otra forma, y es muy complejo, porque la gente está acostumbrada a salir a trabajar. La gente está acostumbrada a hacer el pololo, la gente está acostumbrada a ser colero, la gente está acostumbrada a comprar una cosa a 3, venderla a 6. O sea, ya se acostumbra a hacer el berlín, vender la empanada, tener su propio horno. O sea, toda la realidad de ese país que creen que la gente vive con esas 200, 300 lucas es mentira. Porque la gente está permanente, el chileno es un permanente hacedor de caja. Si uno lo ve en su vida cotidiana, uno ve al conserje, es su segunda pega. Porque él ya viene de otra. Uno ve al profesor y dice que el señor del Uber, del Corner Shop. O sea, ese es el país que nos han invitado a construir. Y hoy día te dicen, no, ¿sabéis que no? Que eso no corre. ¿Cuánto ganáis tú por contrato? ¿Y qué contrato? ¿De qué? Entonces, estamos en un zapato chino ahí. Con altos niveles de endeudamiento. Con altos niveles de endeudamiento. Para cada vez que queremos discutir sobre... Un segundito, alcalde Durán y alcalde del Pin al tiro. Sí, no, decía que adicionalmente esto es con altos niveles de endeudamiento. O sea, la gente para sostener no digamos una muy buena calidad de vida, sino para abordar su vida cotidiana con las precariedades que muy bien explica Julio César, además con altos niveles de endeudamiento. En materia de educación, recordemos que teníamos un sistema de educación particular subvencionada que implicaba un copago que muchas veces implicaba deuda. La gente vive del retail, de la tarjeta de crédito. Chile es uno de los países que tiene mayor nivel de endeudamiento por persona. Entonces es como un mundo de fantasía, y por eso nosotros los alcaldes quizás en el último tiempo, es verdad, antes no ocurría, hemos jugado un rol más de visibilizar esta realidad cotidiana que vemos todos los días. ¿Para qué hablar en materia de política habitacional? Los niveles de hacinamiento. Quiero recordar que el ministro Mañalich dijo, no sabía que había tanto hacinamiento. Entonces, es como conectarse con el mundo real. Es conectarse. A mí todos los días la gente me dice, alcalde, no tengo un computador, ocupamos un celular para nuestros 3 hijos para conectarse a las clases virtuales. No tengo internet. Estamos discutiendo el 5G, la licitación internacional del 5G, en circunstancias que en nuestros sectores muchas veces la gente no tiene acceso a internet ni siquiera para poder Gonzalo, por eso la ayuda universal en las distintas capas es tan importante, en todas las capas, porque uno ve con mucha pena que la autoridad, la gente que toma las decisiones, porque creo que es de todos los sectores. No creo que es de un solo sector. Los que toman las decisiones, los que están hoy día conversando el país, no conocen el país, no conocen la realidad. Tú hablas con un parlamentario, tú hablas de las rentas vitalicias, y ellos no entienden, no saben que la gente que tiene rentas vitalicias tiene otro trabajo. No lo saben. Entonces su cabeza funciona para otro lado. Creen que el señor que tiene la renta vitalicia, que saca 180, 190, 200, 210, el ya de renta vitalicia bacán saca 240, 260, creen que esos 650.000 chilenos viven de verdad con eso y lo creen fervientemente. Entonces uno entrevista a un parlamentario que está legislando y está preocupado de que la aseguradora puede quebrar. ¿Te das cuenta el nivel de locura, no? Sí. Que la mega aseguradora podría tener problemas de... Si le entregan un pequeño recurso a esta gente que recibe todos los meses, si no le ha bajado con la pandemia. Lo que no entienden es que toda esa gente son profesores que siguen haciendo clases, son gente que sigue siendo conserje, gente que compró sus cositas y la iba a vender a algún lado. O sea, no tienen idea. Entonces, ante ese nivel de desconocimiento,
se produce también un desapego total. Y ante ese nivel de desapego, malas decisiones. Entonces, cuando muchos parlamentarios dicen, démosle un bono a la gente renta vitalicia, pero ¿cómo le va a dar un bono? Son millonarios. O reciben todos los meses la plata. Hoy la tienen asegurada hasta los 120 años. Entonces, las respuestas son que tú dices, no sé, no vale la pena seguir conversando ahí. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces, por eso los esfuerzos hoy día universales, y la MONSE se lo ha preguntado a todos, nadie le puede responder. A todos hemos tenido aquí, ha hecho 20 veces la pregunta. Nadie le puede responder a la MONSE porque no hay una respuesta de verdad normal, así de una persona de gente que diga por qué no vamos a ir en ayuda de toda la gente si toda la gente tiene necesidad. Por supuesto que hay unos que se han forrado, pero son los mismos de siempre. Porque no hay voluntad política, Julio César. Ese es el tema. Ya, pues, no hay hablemos de eso política de hacer estos cambios. Mira, hablemos de eso porque, mire, ayer entrevisté a Briones en el Ley y resulta que todo lo que aquí nos decía que no se podía, después, ahora dice sí, hay que tratar de hacerlo. Y él habló de las exenciones, la brutalidad de las exenciones, que hay gente que no paga impuestos. Yo le dije, oye, pero ¿cómo se le cobra impuesto al señor de la contribución, al profesor que paga impuesto por su casita, al kiosquito que paga impuesto por esto, le cobran las patentes a los locales y todo? Y resulta que los que hacen la pasar la bolsa, que son campeones para hacerla pasar la bolsa, como nuestro presidente, que fuera un campeón para hacerla pasar la bolsa, ¿no es cierto? Nunca le cobran impuestos. Y él me dice, no, eso está muy malo. No, eso está pésimo, eso hay que cambiarlo. Yo he hablado con todos, o sea, resulta que el ministro de Hacienda dice que eso está pésimo y nunca hacemos nada. Siempre todo está pésimo. Pero si ese estudio sobre las exenciones tributarias había consenso de que efectivamente eran impresentables, que había que terminarlo, y lo fondearon. Si ese estudio efectivamente se realizó, fue un grupo transversal, muy riguroso, se determinaron todas las exenciones tributarias que eran completamente impresentables, al momento de definir cambiarlo, lo fondearon y dijeron, no es el momento. Porque a mí lo que me da rabia, alcalde, es decir, a mí lo que me da rabia es que existen las exenciones tributarias. Finalmente hemos hecho reforma tributaria 3-4 veces desde que regresó la democracia, desde que terminó la dictadura. Más o menos. Y finalmente esto hoy día es tema porque empezó a transparentarse, porque el Estado, como no hay crecimiento, el Estado empezó a necesitar más plata. Y de repente uno mira y son las cosas que uno sabía que eran como, sí, efectivamente, acá no hay impuesto a la ganancia de capital, acá la exención del diésel, no, porque los camioneros se pueden parar todo y nos paran el país, la minera también que no paga el impuesto a los combustibles, no sé qué. Pero finalmente, esto es un sistema tan instalado, el de las exenciones tributarias, que a mí me impresiona cómo, y eso de Capitana Paje, de la concertación, la nueva mayoría y todo, cómo dejamos como país que esto pasara. Y que esto pasara sin ser tema. Porque el tema de las exenciones tributarias ahora está siendo tema. Antes era como, oye, ¿tú sabías que las mineras no pagan el mismo impuesto a los combustibles que paga la persona que está en la calle? Ah, no sabía. El país no sabía de esa cantidad de cosas. Entonces, eso es muy duro. Mire, a la semana, yo voy a entregar un dato, Felipe, y le doy la palabra. A la semana de asumir el nuevo ministro de Hacienda, el ministro Cerda, dice, voy a decir, esto salió en la radio Pauta, porque después me echan la boca, pago más que yo soy comunista. Ya, entonces, voy a leer la radio Pauta, que es de la Cámara Chilena de la Construcción, que no es comunista. Ministro de Hacienda pone en pausa el proyecto sobre exenciones tributarias. 2 de febrero del 2020. Rodrigo Cerda dijo que estudia las recomendaciones del grupo de economistas, pero que hoy la urgencia es recuperar la economía y el empleo. O sea que la economía y el empleo no se recupera siendo justo tributariamente. A la semana de asumir, entonces, por un lado el discurso, y por otro lado la acción. Además que es muy loco porque entonces, Felipe, la palabra ya es exenciones tributarias, ya la palabra es excepto. Pero la exención tributaria en Chile, claro, la gente que recibe el sueldo mínimo no paga impuesto a la renta una vez al año, pero paga el IVA todos los días.
gane 280 o gane 3,8 millones. Pero a mí me impresiona que el término exenciones tributarias sea para los grandes, para grandes empresas, para grandes ganancias de capital, cuando uno debiera pensar que la exención tributaria es para los que menos tienen. Finalmente, claro, es eso lo que... Por eso el sistema... Nos cargaron un impuesto a los combustibles del 85 adelante. Claro. Entonces, eso es lo que... Pero además que yo creo que como chilenos tenemos que tomar conciencia, tenemos que estar todos dispuestos a que el diésel se le quite el impuesto y el diésel tiene que pagar impuestos de capital y vamos a tener que pagar los impuestos porque finalmente acá hay muchos intereses y la persona que cree que tiene un automóvil, un camión a diésel y va a tener que pagar siempre menos, por eso no. Que los chilenos están dispuestos a hacer todo tipo de esfuerzo. Uno conversa con la gente a diario y los que tienen más... Siempre estamos dispuestos, Julio César, Monserrat, siempre estamos dispuestos nosotros. El chico, el que vive de un sueldo, siempre estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Pero cuando al grande empresariado se le pide hacer un esfuerzo, inmediatamente dice que ese aumento de la tributación, ¿no es cierto?, los impuestos, el aumento en el royalty, va a frenar la inversión, va a frenar, ¿no es cierto?, la generación de trabajo y van a caer los ingresos para el país. Siempre lo está diciendo. Yo recuerdo que el año 2004, 2005, cuando se discutió el royalty minero, dijeron, ¿no es cierto?, que si se imponía el royalty, la grande minería, dijo que si imponía el royalty iba a bajar la inversión, que las mineras no iban a invertir y que por lo tanto el país iba a sufrir. Mentira, no pasó nada. No pasó absolutamente nada, siguieron invirtiendo y el Estado algo ganó, porque habían grandes mineras que no pagaban ni un peso en impuestos, ni un peso, porque tributaban sobre la utilidad y declaraban todos los años pérdidas, como la minera, ¿no es cierto?, que de Las Condes que estaba aquí arriba. Entonces, hoy día nuevamente se discute el royalty minero, un aumento. No, pero es que ellos, si se impone, van a dejar de invertir y va a caer los ingresos, ¿no es cierto?, para el Estado, que el litio ya tributa mucho y que va a generar menos ingresos porque no va a haber producción o participación en el mercado internacional. O sea, yo creo que aquí, como país, como ciudadanía, tenemos que ser todos capaces de entrar en un diálogo profundo para hacer este país mucho más justo. Que entiendan las grandes fortunas, incluida la del presidente de la República, que hay que ceder para que aquellos que ganan menos vivan dignamente. Si de eso se trata esto. Si de esto se trata de que, como dice, ¿no es cierto tú, el conserje no tenga dos trabajos, que el jubilado no se vaya a la cola de la feria. Las tenemos llenas de gente que quiere ganarse 1.000 pesos, 2.000 pesos vendiendo... Porque con eso vive al día, pues, Felipe. Si eso es lo que la autoridad, eso es lo que la autoridad no entiende, que cuando una señora de la renta vitalicia o un señor y no tiene casa y saca 200 lucas, ya gastó 150, 170 en el arriendo. Para poder, de todas maneras, los otros 20, 30 y para comer ya salió a trabajar de nuevo, salió a vender algo, salió a comprometerse en algo a futuro, a pedir un préstamo, salió de la casa a buscarse la vida. Necesitamos un cambio de mirada de todo. Siempre hay sectores que están defendiendo estos grandes intereses y no pensando en el bien común, en establecer una sociedad más equitativa. Pero ahí siempre tú vas a encontrar sectores que cuando van a tocar a la gran banca, no, es que no podemos. Es que todas estas empresas, ¿no es cierto?, de seguro, no, es que sabes que se va a frenar la inversión. Es que la inmobiliaria, no, porque la verdad que van a subir. Necesitamos ese diálogo y hay empresarios que están dispuestos a sentarse en una mesa social para poder hacer que este país, que lo tiene todo, pueda ofrecerle a cada chileno una calidad de vida mucho más digna. Si eso es lo que se busca, eso es lo que queremos. Sí. Eso, nada más. Pero mire, yo creo que hay un consenso por lo menos en esta mesa respecto a la urgente necesidad. Vuelvo a reiterar, hay un tema que parece ser que es la gran piedra de tope, que es el cómo se implementan estos beneficios. Quiero preguntarle técnicamente, cuando uno dice una renta universal, un ingreso se ha planteado de 500.000 pesos para las familias al mes en asignación directa.
Ahí uno empieza a desglosar cómo implementar estas cosas que en el papel suenan de toda justicia. Se le va a dar 500.000 pesos a la persona que vive y que es considerada de clase media. Se le va a dar igual a los 500.000 pesos de la persona que no tiene ningún recurso. Las personas que igual hay alguien que tiene un ingreso en la casa o que tiene casa propia, se le da lo mismo que a la persona que está arrendando. Ese es el tema que muchas veces pasa con la universalidad, que uno siente que quizás aquellos recursos que más urgente lo necesita, que sería mejor darle 700.000 pesos a uno y 300.000 pesos a otro. Es que no le da los 700. Entonces, no, porque también va a implicar, y yo creo que para que la renta universal tenga algún sentido como de darle a cada uno lo que necesita, tiene que ser escalonada en cierta medida. Hay otros países que llegaron y le dieron 500 lucas a todas las familias, vengan de donde vengan. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, esa ha sido lo que tú planteas, que es lo que plantea la autoridad, esa ha sido la excusa. Y además para parar miles de leyes. Ya no, pero es que no, pero sí. Yo te lo estoy preguntando. Yo sé qué es lo que han dicho. Pero ¿cómo se hace? Yo no sé cómo se hace. ¿Cómo se hace? Lo que pasa, ¿O cómo lo harías tú, Julio? ¿Le pasarías 500.000 pesos a la familia? A todos, porque el que tiene más paga más impuestos. El que tiene más debe entregar más. Hoy día está jodido igual. Pero lo paga bien impuesto. Lo paga, lo tiene. Pues se lo preguntaba. Mira, el que tiene más siempre tiene que dar más. Y ante una ayuda, si la ayuda es universal, aunque se le entreguen a todos, el que tiene más, porque tiene más necesidades, tiene más problemas, de alguna manera va a devolver más, porque tiene más. Porque si es justo el sistema impositivo, va a devolver más. Por ejemplo, no era la educación gratis para todos, porque siempre la excusa de un parlamentario que venía aquí, o varios, pero de un sector, decían, ¿cómo le vamos a pagar la educación al hijo de Luxi? Como si el hijo de Luxi fuera a estudiar en Chile. Ya, pero va lo mismo. Ya, ¿cómo le vamos a pagar la educación a él? Entonces prefiero pagarle a los niños pobres. ¡Oh! Y no le paguemos a los ricos. Oye, si el rico está imponiendo como tiene que imponer y pagando lo que tiene que pagar, también tiene que estudiar gratis, pues. Claro, porque si el rico está pagando, el hijo de ese señor está pagando millones y millones en impuestos, por supuesto que estudie en la universidad donde él sacó su puntaje para estudiar y el Estado se la paga porque es justo. Y esta es la típica excusa para aportillar la educación, para aportillar la salud. Yo encuentro súper interesante. Yo creo que ese es un tema bien profundo y que creo que tenemos que conversar. A mí me parece que la universalidad es un principio bueno en todo sentido, también en la convivencia nacional. Pero sí. En la medida que lo público se fortalezca. Porque si a la persona que gana... Una familia que entre ella y él juntan 3 millones de pesos y la carga tributaria es altísima, pero resulta que el colegio público es malo o que la salud pública es mala, dice, estoy perdiéndolas todas. Tengo que pagar harto impuestos y no tengo ningún servicio público. Por eso, en esa estructura que yo estoy de acuerdo, hay que fortalecer finalmente la seguridad social pública en muchos pilares para que funcione. Sí, lo que pasa es que aquí nos estamos haciendo cargo de todos los temas. Yo estoy fascinado porque creo que efectivamente esto es una discusión muy importante. Porque lo que tú dices, Montserrat, es tan cierto que, claro, ¿cuánto se ha discutido de tener un sistema de pensiones que sea un sistema de pensiones digno, justo y que efectivamente suponga un sistema de seguridad social y no un sistema privado de pensiones que termina con pensiones miserables? Entonces, si una persona tiene altísimos ingresos y efectivamente contribuye mucho más desde el punto de vista de la tasa impositiva, pero hay un sistema de seguridad social para todos los chilenos y chilenas, para todo el país, evidentemente eso genera condiciones de equidad. El problema es que al final la gente con más recursos no paga tantos impuestos como en cualquier otro país y tiene un sistema de salud que puede pagarse de manera privada, tiene un sistema de educación que puede pagarse de manera privada, tiene un sistema, muchos ni siquiera les importa el sistema de pensiones, tienen múltiples mecanismos de ahorro para resguardar su fortuna familiar. Entonces, el sector que más gana en Chile no hace una contribución a una política
pública de derechos, a un sistema de derechos para todos y todas. Y por supuesto, cada uno debiera aportar según su nivel de ingreso y por supuesto también recibir. Oye, yo tengo unos amigos que viven en Italia. ¿Dónde estudian sus hijos? En la escuela de la esquina. Y estudia ahí el hijo del gaffiter, el hijo del cineasta, el hijo del empresario. Nosotros vivimos en un país, en una ciudad profundamente segregada. Y tienen un sueldo 13 para ir de vacaciones. Ay, los italianos. Oye, los italianos tienen un sueldo 13 para ir de vacaciones. Bueno. Las vacaciones son con un sueldo. Es que hay les voy a recomendar un documental sobre de Michael Moore. Claro. Es buenísimo, Sí. donde muestra esa cosa de Italia que tienen además vacaciones. Y yo voy a decir una cosa. Aquí que las autoridades siempre sacan en tema de educación a relucir el modelo de Finlandia. Sí. En Finlandia están prohibidos los colegios privados. Excepto bueno. contadas excepciones con algunas congregaciones religiosas, está prohibida la educación privada. Entonces, Oye, ese es un ejemplo de... ahí Michael Moore muestra los comedores de los colegios De los franceses, demasiado buena. Que comen sano y todo. Ya Oye, ¿Cómo es que se llama el documental? la otra conquista. Aquí le declaramos la guerra. Ya se los vamos Sí, a poner le en declaramos, nuestro... claro, pero, Vale mucho la pena. Oye, les queremos agradecer a los alcaldes por esta conversación, porque son conversaciones de fondo. Quizás no hemos ido al grano en algunos aspectos, pero estas conversaciones de fondo también hay que darlas porque estamos en un proceso, estamos en un momento histórico donde esta conversación tiene que fluir también en otros lados porque se está escribiendo la nueva Constitución. Yo creo que sin divisiones, sin violencia y todo, tenemos que construir algo mejor para todos y esa es la idea, no es tan difícil. Gracias. Es voluntad política, es voluntad de poder generar una sociedad mucho más justa. Todos los ejemplos que se ven afuera, en Europa, ha pasado tiempo, vivieron guerras. Inglaterra tiene la salud gratuita para toda su población, lo mismo Canadá. Pero fue producto de grandes discusiones y la sociedad se puso de acuerdo. Lógico. Y eso es lo que necesitamos acá, que sectores que tienen el corazón muy duro porque no conocen la realidad, vayan y bajen, ¿no es cierto?, a los barrios, que vivan el hacinamiento, que vivan la pobreza, que vean cuánto espera una mujer para tener su casa, cuántos años, 12 años viviendo en una media agua, sin baño, ¿no?, sufriendo, porque esas son las realidades, los bajos sueldos, los chiquillos que estudiaron y que están ¿no es cierto?, en un supermercado de cajeros, que son abogados, que son ingenieros, que buscan trabajo por 500.000 pesos. Eso es lo que tiene que terminar, pero eso pasa porque nos abramos, porque miremos al otro, ¿no es cierto?, como un ser humano, como una persona y no como un agente de producción, porque aquí se discute un día feriado y dicen que la producción del país va a bajar, porque ven al hombre y al ser humano, a la mujer, como un agente solamente de producción, y eso no puede ser. La economía, no, el hombre y el ser humano por sobre todo. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias. Ambos tenemos Muy muy bien. A cuidarse mucho y el gobierno que se ponga las pilas, IFE universal. Gracias, 10. Así es. Sí. 10:44. Chiquillo, es que ya